La ovulación es el proceso mediante el cual en el ovario va creciendo un folículo que lleva adentro el gameto femenino llamado óvulo. Ese óvulo es liberado el día de la ovulación. En el momento en que es liberado, ese folículo se cierra, se llena de sangre y se convierte en lo que se llama el cuerpo lúteo, que va a liberar la progesterona que va a mantener el posible embarazo hasta que la placenta se haga cargo de la producción de las hormonas. En esta lámina podemos ver el folículo creciendo en el ovario, llegando a 18 o 20 milímetros se rompe, se libera el óvulo que es captado por la trompa y en ese momento comienzan 3 a 5 días fértiles donde si la mujer tiene relaciones sexuales y los espermatozoides llegan a tener contacto con el óvulo, entonces se forma el embrión en la trompa y ese embrión se va a dividir en 2, 4, 6, 8, 16 células y va migrando hacia el útero, donde se va a implantar en esta capa llamada endometrio y ahí es donde va a crecer el bebé. El proceso de implantación ocurre una semana después de la ovulación. Es importante entonces que hay una primera fase que se llama fase folicular y que es variable, donde el folículo va creciendo. Una segunda fase, que es la de ovulación, que es cuando ese folículo llega a los 18 o 20 milímetros y se rompe y se libera el gameto femenino, que es el óvulo. Y una tercera fase, que es la fase lútea, donde ese folículo que se rompió y liberó el óvulo se cierra, se llena de sangre y se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esa fase lútea tiene un promedio de 14 días y es fija. Existe una fase folicular que es variable, una fase lútea que dura en promedio 14 días, un periodo fértil de 3 a 5 días, que es donde se produce la ovulación y la mujer puede quedar embarazada. Para saber cuándo es el día de la ovulación, hay varios métodos. Los 3 métodos más usados son el cálculo aproximado según la duración del ciclo menstrual, el monitoreo de ovulación por ultrasonido y las pruebas de ovulación que miden el pico de LH en la orina. Método del cálculo aproximado. Para conocer el día de ovulación, entonces la mujer debe saber cuánto duran sus ciclos menstruales. En mujeres que la regla le viene cada 28 días, se le resta 14 y va a dar que aproximadamente el día 14 estará ovulando. Y sus días fértiles estarán entre el día 12 y el día 16 del ciclo, contando como primer día del ciclo el primer día de la menstruación. Una mujer que ve la menstruación cada 40 días, le resta 14 días a 40, le da 26 y más o menos el día 26 del ciclo estará ovulando y sus días fértiles estarán entre el día 24 y el día 28 de ese ciclo. En el monitoreo de ovulación por ultrasonido, uno puede ver el ovario y dentro del ovario ve un folículo que va creciendo de tamaño hasta llegar más o menos aproximadamente a 2 centímetros. En ese momento se rompe, libera el óvulo y se convierte en el cuerpo lúteo, cuyo contenido es más grisáceo, mientras que el de los folículos es un contenido más negrito. Cuando se practica el monitoreo de ovulación por ultrasonido, también es muy importante evaluar la capa interna del útero, llamada endometrio. En el ultrasonido se va viendo cómo crece
la capa interna del útero, y uno puede predecir que cuando esa capa tiene una estructura trilaminar y de más o menos 8 a 10 milímetros, la mujer está a punto de ovular. El tercer método serían las pruebas de ovulación que miden el pico de LH. En esta gráfica se puede ver el crecimiento del folículo hasta la ovulación y se ve que hay una hormona llamada LH que hace un pico entre 24 y 36 horas antes de que se produzca la liberación del óvulo. Existen pruebas en orina para detectar el pico de LH. Este es un ejemplo donde podemos ver que si sale una sola raya es negativo y si salen 2 rayas es positivo. Si la mujer se empieza a hacer las pruebas más o menos en el día 8 o 9 del ciclo, le va a ir dando negativo hasta que cuando cambie y se haga positivo, a partir de ese momento quedan 24 o 48 horas para la ovulación. Aquí vemos el folículo creciendo, liberando el óvulo. Ese es el día de la ovulación. Y si la mujer tiene relaciones sexuales y los espermatozoides se ponen en contacto con el óvulo, uno de ellos lo fecunda, se produce la fecundación y a partir de ese momento el embrión empieza a dividirse en 2, 4, 6, 8, 16 células hasta que una semana más tarde, migrando hacia el útero, se implanta en la capa llamada endometrio, donde después se formará el futuro bebé.